Bien amigos, aquí tenemos este compresor de aire acondicionado y vamos a hacer unos experimentos para mirar qué sucede si nosotros lo conectamos directamente sin usar un capacitor, ¿ok? En este caso sí es posible, ya que la marcha y el arranque, amigos, no necesitamos conectarlos a través de un PTC o a través del capacitor para poder encender este compresor. Depende del tamaño se va a poder, depende del tamaño no se va a poder. Es muy importante saber eso. Para la prueba inicial vamos a conectar 120 voltios directamente, ya una vez que identificamos los polos del compresor, línea al común del compresor y neutral a la marcha del compresor, ¿ok? A la R del compresor, C y R conectados directamente a 120 voltios. Conectamos y vamos a medir cuál es el amperaje de arranque de este aparato. Solamente directamente a la luz, sin capacitor. Ok, como vieron arrancó muy bien. Bueno, arrancó forzado por poquito y no prende. Y el amperaje está a 8.1 amperios. Es muy alto el amperaje que está consumiendo ahorita. Todo porque no tiene el capacitor. Ahora vamos a conectar el capacitor para mirar qué es lo que sucede. Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña prueba para mirar si este pin que nos faltó conectar, que es el arranque y la marcha, están conectados. Vean, efectivamente, arranque y marcha tienen electricidad, aunque este no tenga conexión directa a la electricidad, pero por dentro están conectados. En este caso sí se puede conectar directo, ya que pues el mecanismo te permite hacer eso, sin necesidad de utilizar el capacitor o un PTC. A diferencia de un refrigerador doméstico, sí tienes que utilizar un PTC para hacer la conexión entre arranque y marcha por una fracción de segundo, que luego vamos a hablar de eso. En este caso este es un motor de aire acondicionado y como ven sí se puede conectar directamente sin capacitor. Ahora vamos a conectar el capacitor y comparamos amperajes a ver qué onda. Ya tenemos el capacitor, vamos a medir el amperaje de arranque y de marcha para comparar solamente qué pasa si nosotros conectamos un aparato de estos directamente sin capacitor o con capacitor. Vamos a ver. Obviamente el arranque fue más suave, inclusive el amperaje ni subió. Y vean nada más, 3.7, 3.6 amperios de consumo. Es un buen amperaje, a pesar de que no está conectado a nada. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer un experimento, ya que estamos aquí. Vamos a poner esto aquí rapidito. Bueno, vamos a bajarlo acá. Vamos a dejar la pinza ampermétrica ahí. Vamos a medir cuál es el voltaje que nos está entregando el capacitor en este aparato, ¿ok? Vamos a medir las patas del capacitor en funcionamiento a 750 voltios. Vamos a ver. Vean, el capacitor nos está generando un voltaje de 216 voltios. 216 voltios tenemos allí, vean. Llega hasta 230 voltios. Así es que nosotros tenemos 120 voltios allá, pero en el capacitor se está generando un voltaje de 230 voltios para poder alimentar de una manera correcta al compresor. Ahora vamos a hacer otra prueba desconectando lo que miramos al principio. En este caso, pues como ven yo tengo conectada el neutral al capacitor, pero voy a desconectar el arranque del compresor. Ya lo desconecté. Vamos a medir el amperaje. El amperaje inmediatamente sube hasta 7.4. ¿Y cuál es el arranque? Pues bueno amigos, es la patita esta que nosotros miramos al principio. Esta patita es la que ya no tiene conexión ahorita. Nada más está conectado ahorita a la marcha y el común del compresor. ¿Ok? Ahora vamos a medir con el multímetro para mirar si el arranque y la marcha están conectados por dentro. Vamos a mirar. Efectivamente amigos, tenemos 188 voltios entre estas dos terminales. Aunque esta no esté conectada, internamente el mecanismo está conectado. Para que vean lo interesante que es esto. Ahora vamos a medir cuál es el voltaje del común del compresor hacia la marcha del compresor. 116 voltios. Vamos a regresar la pata, o bueno, déjenme medir acá. Antes de regresar la pata del común hacia el arranque, sin estar conectado. Son 135 voltios. Ahora vamos a regresar la pata en su lugar. Ahí está. Automáticamente el amperaje va a bajar. Efectivamente el amperaje cae significativamente. Ahora vamos a medir cuál es el voltaje entre las tres terminales del compresor, tomando en cuenta el voltaje del capacitor, que es de aproximadamente 220 voltios. Vean, ahí lo tenemos, 220 voltios. Vamos a medir primero del común hacia el arranque, hacia la S común S del compresor, 175 voltios. Ahora midamos de la S a la R, que es arranque y marcha, 220 voltios. Entre esas dos terminales tenemos la mayor cantidad. Y ahora del común hacia la marcha, hacia la R, 122 voltios. Como ven amigos, pues tenemos voltaje en las tres bobinas, en los tres polos del compresor. Y como vieron al principio, en este tipo de mecanismos sí es posible arrancarlo sin capacitor, pero el arranque es muy forzado, casi por poquito y no arranca, y el amperaje es muy alto, ¿ok? Así es que cada vez que vayamos a hacer una prueba de estas,
tenemos por fuerza que utilizar el capacitor. Ahora muchos van a pensar que tienen que conectar, porque aquí en el capacitor aparentemente todo está interconectado, ¿ok? Pero no es así. Este tipo de capacitores funcionan también como una especie de PTC, donde no se mezcla el común y no se mezcla la línea, ¿ok? Aquí en el capacitor. Porque si nosotros conectáramos el arranque y la marcha juntos, pues el compresor no enciende. Entonces estos capacitores también traen mecanismos para actuar como una especie de PTC. Vamos a analizarlo un poco. Entonces estos mecanismos tienen bastantes letras aquí. Son protectores para evitar explosiones, y aquí están las temperaturas. Entonces hay que entender estos conceptos que trae el capacitor. Entonces, pues ahí está. Solamente les quería enseñar esto, que sí se puede conectar el compresor directamente a 120 voltios sin capacitor, pero pues no es efectivo, no es recomendable, ya que el motor se forza mucho al arrancar y lo podemos dañar por falta de empuje, y ese empuje se lo vamos a dar a través del capacitor. Si yo conectase, vamos a ver qué pasa, solamente el común y el arranque, pues no habría conexión eléctrica. ¿Por qué? Porque pues al estar la marcha desconectada, pues no va a arrancar. Por eso es muy importante hacer estas pruebas y saber los voltajes, porque también en los voltajes ahí nos vamos a dar cuenta si el capacitor tiene una falla o no. Y eso es muy interesante saberlo. Pues ahí está, amigos. Espero les haya gustado el video. Saludos. Y pues aquí solamente estoy experimentando. Cada quien utiliza la información a como le convenga. Bye.